está en su lugar. Versículo 17 al 30 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato el título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, paz de Cristo. Vamos a hacer una sencilla oración y luego vamos a estar presentando la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Apostólica Casa de Dios. Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos que hoy nos están acompañando, los que por alguna razón quizás están trabajando o no pudieron venir por alguna otra razón. Dios los bendiga donde quiera que estén, pero nosotros aprovechemos el mensaje de la palabra de Dios. Señor, gracias le damos por esta oportunidad que usted nos da para estar aquí reunidos, Señor, de alabarle, agradecerle, Señor, por ese sacrificio que usted hizo por nosotros, Señor Jesús. Ahora, Señor, permita que nos podamos meter a este cuadro, permita que nos podamos meter, Señor, en nuestra imaginación, Señor, poder entender el suplicio, el sufrimiento, el dolor que usted sintió, Señor, cuando usted, Señor, fue lastimado, Señor, por culpa de todos nosotros, Señor, a consecuencia de nuestros pecados, Señor, para así levantar a esta humanidad caída, levantarnos, Señor, restaurarnos, Señor, redimirnos, Señor. Así que no tenemos más que agradecerle, Señor, por todo lo que usted ha hecho para con nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que decíamos el jueves, hermanos, que esta es una semana donde recordamos el ministerio, la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo cerró el Señor de una manera poderosa, entrando a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, entrando al templo con autoridad, sacando a los cambistas, volteando las mesas, yéndose a Betania por un tiempo, hermano, donde la gente lo buscaba y no lo hallaba. Y así un día, hermano, cuando el Señor venga por la iglesia, por nosotros, un día la gente lo va a querer buscar, pero ya no lo va a encontrar, porque vamos a estar celebrando las bodas del Cordero juntamente con Él. Y luego después, hermanos, ya viene la Pascua, hermano. En realidad todo este suceso, porque la Biblia nos habla de que el Señor dijo que era necesario que el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez,
Así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, sepultado, ¿verdad? Y se cumplió la escritura. Muchos empiezan a hacer cuentas y no les dan las 72 horas de esos 3 días con 3 noches, sino que les dan 36 horas porque hacen mal las cuentas. Sin embargo, hermano, la Pascua, según el calendario judío, se llevó para nosotros un día martes. Un día martes se lleva la Pascua, donde el Señor instituye la Santa Cena, donde el Señor les lava los pies a sus discípulos y donde en la noche les dice a sus discípulos que era necesario que Él padeciera. Y esa noche fue cuando Pedro le dice al Señor: Señor, yo estoy dispuesto hasta ir a la cárcel o morir por ti. Y el Señor es cuando le dice a Pedro: Pedro, tú esta noche me vas a negar 3 veces, cuando cante el gallo 2 veces. Y les dijo: y el pastor va a ser herido, y entonces las ovejas van a ser regadas, se van a ir las ovejas. Y todos esos acontecimientos, hermanos, se empezaron a dar. El Señor va a orar allá al monte de los olivos y les dice a sus discípulos: oren juntamente conmigo, porque, hermano, Él sabía que la muerte y sus enemigos se aproximaban. Sin embargo, cuando baja, después de estar orando 1 hora, sus discípulos, en quien ellos confiaban, estaban dormidos. Les vuelve a decir: oren para que no entren en tentación. Vuelve el Señor a irse a orar, y el Señor, hermano, estaba sufriendo. Dice el Evangelio según San Marcos que Él le pedía a Dios que pasara de Él esa hora. Otros evangelios dicen: pasa de mí esta copa. Vuelve a bajar y los vuelve a hallar durmiendo. No han podido velar conmigo siquiera 1 hora. Vuelve a subir y empezó en esa agonía a sudar grandes gotas de sangre. Y cuando baja, los halla durmiendo, pero le dicen: ahora sí descansen, la hora ha llegado. Y cuando llega ese momento es cuando Judas llega y le había dicho a los que con los que se había puesto de acuerdo, a quien le diera un beso, ese era Jesús. Y llega él, besa al maestro, y el Señor le dice: ¿a qué vienes, amigo? ¿Con un beso entregas a tu maestro? Y es lo que les platicaba ayer, que dice el Evangelio según San Juan, que cuando lo quieren arrestar, hermano, le dice la gente: venimos buscando a Jesús, el Nazareno. Y él dice con voz de Dios: yo soy. Y cuando se oyó la voz como Dios, la gente retrocede y cae de espaldas a tierra. Y de repente se incorpora esa gente que lo iba a arrestar, y nuevamente dice: venimos buscando a Jesús el Nazareno. Y él dice ya con voz natural de hombre: os he dicho que yo soy. Y cuando lo van a arrestar, dice uno de los evangelios que Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco. Y el Señor le dice: no, así no se pelea esta guerra. Y hace un milagro más y le sana su oreja a aquel hombre, y el Señor es arrestado en un juicio injusto. Y dice el Evangelio según San Lucas, hermano, que cuando el Señor estaba siendo enjuiciado, hicieron una fogata afuera de la casa de uno de los líderes religiosos, y Pedro se acercó al fuego. Y por ahí una mujer le dice: yo te conozco, tú eres de ellos. Él dice: no, yo no soy de ellos. Y se mueve del lugar allá en la entrada, y uno le dice: sí, tú eres de ellos, yo te conozco. Yo no soy de ellos. Y por ahí a mí me volvió a decir: sí, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos, te mueves como ellos, miras como ellos, platicas como ellos, tu tono es como ellos. Y él empezó a maldecir
y negó a Jesús otra vez, por tercera vez, y en eso cantó el gallo por segunda vez. Y cuando pasó eso, hermano, dice el Evangelio según San Lucas, que Pedro volteó hacia donde estaban enjuiciando a Jesús, y Jesús lo volteó a ver. Es el único evangelio que narra, hermano, que Jesús voltea a verlo cuando Pedro lo negó 3 veces, y Pedro sale corriendo, llorando, porque había negado a su Señor. Esta es una semana muy importante, hermanos. No hay un mensaje, hermanos, superior a este mensaje, al de la cruz del Calvario. Tampoco hay vida que se pueda comparar a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí un gran conquistador que quizá nosotros hemos llegado a escuchar, Napoleón Bonaparte, un hombre que nació en el año 1769 y murió en el año 1821, un gran conquistador, hermano, a quien le decían el Gran Corso. Él empezó a meditar en el gran conquistador llamado Jesús. Y él llegó a decir: conozco a los hombres, y yo puedo decirles que Jesús no es un hombre común. Y él decía: todo lo referente a Cristo me asombra. Me asombra su espíritu, me asombra su voluntad. Entre él y cualquier otro personaje de la historia del mundo no hay posible comparación. No hay comparación entre Alejandro, entre César, entre Carlomagno. Y aunque todos hemos fundado un imperio, ¿sobre qué descansan las creaciones de nuestro genio? Dice él: sobre la fuerza. Sin embargo, dice él, Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y estoy seguro que aún en esta misma hora millones de personas darían su vida hasta la muerte por el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Y él decía: solamente Cristo ha llegado a tener tal éxito ante las barreras del tiempo y ante las barreras del espacio. El tiempo es el gran destructor, pero no ha podido, no puede ni podrá agotar su fuerza, ni tampoco poner un límite al alcance de Jesús. Y él escribe y dice: ciertamente Jesús es un ser único. Sus ideas, sus sentimientos, la verdad que anuncia, su manera de convencer a las multitudes no pueden ser explicadas por alguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Su mensaje es una revelación de su inteligencia, que ciertamente no es la de un hombre mortal, y en ninguna otra parte puede uno hallar a alguien como él y tal ejemplo de vida como la de Jesús. Y él escribía y decía: escudriño en vano en la historia para hallar alguna persona parecida a Jesús, o a alguien que se pueda aproximar al evangelio de Jesús. Pero ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza me ofrecen algo con lo cual yo pueda compararlo o explicarlo. Él, su vida, dice él, es toda extraordinaria. Y por eso, hermano, estamos diciendo que la vida de nuestro Señor Jesucristo no tiene comparación. No hay ningún mensaje que pueda superar el mensaje de la cruz del Calvario. Lo que pasó allá en el Gólgota no fue cualquier cosa, hermano. Por eso el escritor, el profeta Isaías, escribe ahí en el capítulo 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Dice, hermanos, San Mateo 27:26, que el Señor sufrió laceraciones. Una laceración es un desgarre. Le despedazaron la carne al Señor con los latigazos. Látigos que en las puntas tenían, hermano, hierro o pedazos de hueso, que cuando golpeaban la espalda y jalaban aquel látigo, hermano, prácticamente le hacían, hermano, zanjas en la piel de la espalda y de las piernas a nuestro Señor. Golpes. Dice San Mateo 26:67 y 27:30, que, hermano, al Señor lo golpearon, le cubrieron la cabeza y le golpeaban al Señor y le decían: a ver, profetiza, ¿quién te pegó? Y agarraban una caña y le pegaban en la cabeza a nuestro Señor. El Señor, hermano, sufrió punciones. Una punción, hermano, es una introducción en el cuerpo de un instrumento punzable, pero que no sale. Y dice San Mateo capítulo 27, versículo 29, que le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Perforación. Dice la Biblia que le horadaron sus manos y sus pies. Perforar es horadar, es traspasar el cuerpo, es taladrar. Y dice San Juan capítulo 19:18, que esos clavos perforaron sus manos y perforaron sus pies. Y también el Señor sufrió incisiones, hendiduras en su cuerpo. San Juan capítulo 19, versículo 34, dice que su costado fue abierto con una lanza para cerciorarse si realmente el Señor Jesucristo había muerto. Es algo, una historia tremenda, porque el Señor, hermano, Él no era culpable. El Señor dio su vida por nosotros los culpables, pero Él era el único que podía pagar el precio por toda la humanidad, por el pecado de toda la humanidad. Y el Señor murió por usted y por mí, por el creyente y por el que no cree también. Murió por todos nosotros. Y por eso el apóstol Pablo lo exalta, hermano. Exalta la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, pues dice del Señor que Él fue obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Él ya había orado, hermano, intensamente 3 horas allá en el Getsemaní. Pero llegado el momento, hermano, con toda decisión le dice a sus discípulos: vamos, la muerte se acerca. En ningún momento el Señor se esconde de sus enemigos. Al contrario, hermano, fue a encontrarse con sus enemigos. No fue a pelear con ellos, fue amistosamente a encontrarse con ellos, porque el Señor Jesucristo siempre mantuvo su dignidad como Hijo de Dios. Antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. Sepan ustedes, hermano, que los judíos, ellos no practicaban la crucifixión. La crucifixión la practicaban los romanos. Y la habían desarrollado, hermano, a tal grado que le iban sacando la vida poco a poco a aquella persona que había sido condenada a muerte. Aquella persona que había obtenido la pena capital. Primero eran azotes, después era que cargaran la cruz, después lo colgaban del madero para que fuera desangrándose poco a poco y desgastando
quemándose con los rayos del sol poco a poco hasta que dejara de respirar. Esta muerte podía, hermano, durar muchas horas. Y en cuanto decimos que fue en una cruz, lo decimos, hermano, porque así lo afirma la palabra de Dios en Hechos 3:18 y en Hechos 10:43, cuando dice que fue puesto en una cruz. Había 3 clases de instrumentos con los cuales crucificaban a aquella gente que había sido condenada a muerte: la cumisa, la imisa, la cumisa y la cusata. La imisa, hermano, era un aspecto de una T mayúscula, pero esa no la usaron con Jesús. La cumisa es una cruz como una X, pero tampoco la usaron con Jesús. Sin embargo, hermano, la escritura y los historiadores afirman que al Señor lo pusieron en la cruz llamada la cusata. Esta es una cruz que se estaba usando en su tiempo, donde el transversal, hermano, era más largo y donde se colocaba la razón por la muerte del condenado. Y yo quiero que ustedes piensen en esto, hermano. A sus 33 años, el Señor fue condenado a muerte en un juicio injusto. Juicio, hermano, donde hubo 2 procesos, donde primero lo llevan ante el Sanedrín y luego después lo llevan ante Pilato. Y en cada uno de los procesos hubo 3 etapas. Pero esos juicios, hermano, quebrantaron la ley judía. Porque las reuniones del Sanedrín en la noche era algo ilegal. El soborno de testigos falsos era ilegal. Todo estaba plagado de irregularidades, porque en todo se estaba moviendo el diablo. Porque el diablo pensaba que si mataba el ministerio de Jesús y lo mataba a él, acabaría con su ministerio y acabaría con su propósito, con su misión. A veces el diablo, hermano, piensa que si acaba con nuestras vidas, va a acabar con el propósito al que el Señor nos llamó. Pero el diablo no sabía que no es que él fuera a matar a Jesús, sino que era el mismo Jesús que estaba poniendo su vida por amor a nosotros, porque a través de su muerte íbamos a recibir el perdón de nuestros pecados. Y muchas veces, hermano, porque los soldados empezaron a burlar de Jesús, muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esos momentos duros donde somos menospreciados, donde a veces por ser cristianos la gente nos hace burla. Pero esa burla que el Señor Jesucristo sufrió, hermano, no se compara a lo que nosotros hemos sufrido. Porque a mí la palabra de Dios me dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, hermano, la palabra de Dios nos dice que menospreció la vergüenza, que no le dio valor a la vergüenza, no le dio valor a lo que padeció por amor a usted y a mí. O sea, él sufrió la burla más terrible, hermano. Él vio a sus criaturas mofándose de él, burlándose de él. Fue un escarnio, hermano, tremendo que el Señor Jesucristo sufrió. Porque lo desnudaron, hermano.
lo desnudaron, le pusieron un manto, hermano, de escarlata, y le pusieron sobre su cabeza, hermano, una espina una corona de espinas entretejidas, y hermano, le pusieron en su mano una caña como si fuera un cetro, y se empezaron a inclinar ante él los soldados y se burlaban y le decían: salve, rey de los judíos. Y le arrojaban los esputos en la cara, la saliva en su cara. Desde lo más adentro sacaban los esputos y se los escupían al Señor en la cara, y con la caña le golpeaban, hermano, su cabeza. Sufrió mucho el Señor Jesucristo por nosotros, sus criaturas. Pero en todo esto, hermano, yo veo que era un intento del diablo para que el Señor abandonara su posición de hijo de Dios. Pero Isaías nos dice en el capítulo 53 que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¡Gloria a Dios! Nosotros, hermano, debemos de amarle mucho porque el Señor se humilló mucho. Y por eso, hermano, hoy yo quiero hablarles de estas 7 frases conocidas también como las 7 palabras que Jesús dijo cuando estaba pendiente del madero, cuando el Señor estaba allá en aquella cruz. Frases que en la Biblia, hermano, no vienen en orden, pero cuando nosotros leemos los 4 evangelios, por deducción, se le puede dar un orden a las palabras que el Señor Jesucristo dijo allá en la cruz. San Mateo, hermano, relata solo 2 frases. San Marcos también relata solamente 2 frases. San Lucas relata 3 de ellas y San Juan también 3 de ellas. Pero antes de explicar estas 7 palabras, hermano, yo quiero que usted se meta en este cuadro y entienda que Jesús era un hombre como usted y como yo. En su cualidad de hombre, hermano, él pasó momentos muy difíciles, muy duros y hasta vergonzosos. Cuando fue herido, cuando fue lastimado, cuando fue desnudado, cuando fue humillado públicamente. Lo golpearon, le hicieron un juicio injusto, le arrancaron su barba, le arrancaron su cabello, lo clavaron en una cruz entre 2 hermanos ladrones, entre 2 malhechores, mientras la gente meneaba su cabeza y decía: ¿acaso no puede descender y hacerse un milagro para sí mismo? Y decían otros: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos en ti. ¿Qué detuvo a Jesús, hermano, en aquella cruz? Porque el mismo Señor, cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, él le dice: así no se pelea esta guerra. Dice: si yo quiero, le pido a mi Padre que me mande más de 12 legiones de ángeles y me rescataría. Pero él, hermano, tenía que pasar por esta vía dolorosa, por este vía crucis, para redimirnos, para restaurarnos, para levantarnos, para perdonarnos, para salvarnos. Por eso a él sea toda la gloria, la alabanza y la adoración. Por eso yo digo: ¿qué no detuvo al Señor en esa cruz? El amor a usted y a mí. Humanamente hablando, hermano, él pasó por situaciones muy difíciles, muy dolorosas. Pero él ya había pasado tiempo allá en el Getsemaní orando. Él le decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando dice estas palabras, dice la palabra de Dios que un ángel del cielo bajó y lo confortó. Y dice San Marcos
a la hora tercera, aproximadamente a las 9 de la mañana, el Señor fue puesto en una cruz. Y yo les decía, un martes Él celebra aquella última Pascua, esa última cena, y hace la transición a la Santa Cena. En la noche se va a orar junto con sus discípulos. En la madrugada Él es arrestado. A las 9 de la mañana del miércoles Él ya estaba en una cruz. A las 3 de la tarde Él ya había expirado. En la tarde, antes de que llegara el jueves, que iba a ser el sábado anual, porque sepa usted esto, hermano, que los judíos tenían un sábado anual y un sábado semanal. Entonces, cuando nosotros podemos comprender esto, hermano, que entre semanas se atravesó el sábado anual, que era el día jueves, el día miércoles los mismos sacerdotes, los mismos líderes religiosos decían: bájenos de la cruz, porque viene nuestro sábado anual y nadie puede estar pendiente en el madero. Y por eso llega José de Arimatea. Los discípulos andaban perdidos. Llega José de Arimatea con las mujeres y bajan el cuerpo de Jesús. Y en la noche van y lo sepultan. Y entonces el jueves, que era el sábado anual, al viernes son 24 horas. Y de ese viernes al sábado semanal son 48 horas. Y de ese sábado semanal al domingo, donde Él resucita, dan las 72 horas. La muerte no lo pudo retener. ¡Aleluya! Por eso muchos empiezan como que no les dan las cuentas. Pero la cuestión, hermano, es que muchos no han entendido que hay un sábado anual entre la semana y un sábado semanal. Y después de eso, hermano, uno ya puede comprender que el Señor realmente cumple las Escrituras. 72 horas, hermano, en el sepulcro nuestro Señor. Y nuestro Señor, hermano, nos muestra que un hijo de Dios debe de estar siempre dinámico. Porque a mí, hermano, a mí me dice la palabra de Dios que aún en la muerte Él no estuvo estático. Él estuvo dinámico y fue al seno de Abraham y se llevó a los que estaban en el seno de Abraham y bajó, hermano, a lo más profundo de la tierra y les predicó a los espíritus que no habían creído en el tiempo de Noé. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, hermano, Él tenía que bajar lo más profundo, porque dice, hermano, la Biblia que iba a ser levantado hasta lo más alto de allá de los cielos. Y es entonces, hermano, que a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana de nuestro tiempo, el Señor ya estaba pendiente ahí. Pero, hermano, fue algo brutal, porque lo golpearon al Señor, lo latigaron, iba cargando la cruz, caminando, hermano, una distancia de donde lo habían golpeado, 2 kilómetros, cargando una cruz de madera. La gente se burlaba en el camino, unos lo escupían, otros le daban de puñetazos, otros le arrancaban su cabello, otros le arrancaban la barba, otros le daban de puntapiés. Usted métase en ese cuadro, hermano, tan tremendo. Las mujeres, hermano, que nunca abandonaron al Señor Jesucristo, iban en ese viacrucis. Que vieron al Señor, hermano, sangrando, sus labios reventados, sus orejas hinchadas,
sus ojos, hermano, hinchados, amoratados, su boca, hermano, sangrando. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor, hermano, se levantó. Él no dejó, hermano, que el enemigo se burlara de él, sino que le dice a las mujeres que lloraban, les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes. Lloren por ustedes. Pero ya cuando el Señor fue puesto en aquel madero, hermano, cuando le atraviesan sus hermosas manos, manos que no hicieron otra cosa, hermano, más que sanar a los enfermos, manos que no hicieron otra cosa más que levantar al caído, manos que no hicieron otra cosa más que partir el pan y los peces y alimentar a las multitudes, manos que bendecían a la gente y atravesaron sus pies con aquellos clavos de 15 centímetros de largo, con un diámetro de 6 centímetros, que, hermano, perforaron sus pies. Clavos, hermano, que lo lastimaron esos pies, hermanos, que llevaban las buenas nuevas de salvación. Qué tremendo, hermano. Y es cuando Él estaba en aquella cruz, cuando el Señor, hermano, expresa aquella primer palabra y dice el Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23, versículo 34. Al Señor, hermano, le era muy difícil hablar a causa del dolor que Él sentía. Esta frase, hermano, la hemos oído cientos de veces. Y quizá, hermano, no nos hemos puesto a pensar en semejante dolor y humillación. Pero aún estando en esa condición, el Señor pidió perdón por nosotros, los hombres. Gloria a Dios. ¿Pudo Jesús, hermanos, ahí en la cruz haber gritado: Padre, condénalos? Pero no, hermano, Él dijo: Padre, perdónalos. Y como que esas palabras que Jesús dijo, perdónalos, como que deben de conmover nuestros corazones, como que deben de retumbar en nuestras mentes, en nuestro corazón, hermano, porque nosotros, los seres humanos, cuando algo nos hacen, no sabemos perdonar. O decimos: sí, te perdono, pero ¿sabe qué, hermano? Por ahí a la larga vuelve a salir en una oportunidad lo que en un pasado nos hicieron, y no olvidamos. Pero el Señor, hermano, se olvida, porque a mí la Biblia me dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19, que el Señor agarra todos nuestros pecados y los manda a lo más profundo de la mar y no se acuerda jamás de ellos. Qué hermoso es nuestro Señor. Padre, perdónanos. Bastaba una palabra para que el Señor pidiera auxilio al cielo y millones de ángeles pudieran bajar y estaban listos a la expectativa. Y a mí la Biblia me da a entender que un solo ángel, hermano, pudiera haber acabado con todos los enemigos del Señor Jesucristo. Pues a mí la Biblia me dice que cuando David censó al pueblo, un solo ángel, hermano, acabó con 70,000 hombres. Un solo ángel acabó con 70,000 hombres. Pero Jesús, hermano, en lugar de condenarlos, dijo: Padre, perdónalos. Perdónanos. Y ese perdónanos,
palabras, hermano, debe de impactarnos. Porque Él murió, hermano, para perdonar todos nuestros pecados. Por eso hay que darle una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Y de repente el Señor empieza a oír, hermano, un grito de forma burlona de uno de los malhechores, y que le decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y de pasada nos salvas a nosotros. ¿Sabía, hermano, que hay mucha gente que quiere ser salva sin pasar por la cruz? Hay mucha gente que, mire, que vive en pecado pero quiere la salvación, que vive en pecado pero, hermano, quiere el reino de los cielos, quiere estar en el cielo. Pero no, hermano, es necesario que todos pasemos por la cruz. Por eso dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Otros gritaban: descienda y creeremos en Él. Pero no hubo rescate, no hubo camino fácil, hermanos. Pero, hermano, algo pasó. Porque a mí la Biblia me dice, hermano, que los dos lo estaban injuriando, que los dos lo estaban maldiciendo, que los dos estaban burlando. Pero de repente, hermano, el Señor se le revela a uno. Y ese uno, hermano, como que recibe un rayo de luz. Y ese uno empieza a decirle al otro que se burlaba, que ofendía al Señor, que lo injuriaba, y le empieza a decir: cállate, cállate, ni aún temes tú a Dios estando en esa condición. Y le dice: tú y yo estamos en esta situación porque lo merecemos, pero qué mal hizo. Porque ese hombre había estado viendo a Jesús. A ese hombre le llamó la atención que ese que estaba ahí, sangrando, golpeado, amoratado, reventado en sus labios, clavado al madero, no maldecía. Al contrario, perdonaba a todos. Y eso le llamó la atención. Y reconoció su condición de pecador. Y es aquí, hermano, donde este hombre le dice: Señor, acuérdate cuando tú vengas en tu reino. Aquellas palabras, hermano, de ese malhechor más bien parecían una oración que conmovieron el corazón del Señor Jesucristo, y lo movió a decir la segunda palabra: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, hermano, halló salvación al borde de la muerte. Porque si esto no es gracia, hermano, dígame usted qué es. Porque los dos estaban en medio del Salvador. No había tiempo para sermones. No había tiempo, hermano, para estudios bíblicos. Seguramente estos hombres nunca habían oído hablar del ministerio de Jesús, porque ellos andaban ocupados haciendo el mal, robando o matando, o sabrá Dios qué cosas malas haciendo. Pero, hermano, cuando estaban en esa situación, clavados en la cruz junto al Señor Jesucristo, uno recibe la revelación y el Señor lo mira con ojos de misericordia, y aquel hombre lo ve ya no como un simple hombre, sino que lo ve como su Rey, como su Salvador, como su Mesías, como su Dios, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es cuando el Señor le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hermano, no importa en qué condición estemos nosotros los seres humanos, siempre y cuando reconozcamos nuestra condición pecaminosa y nos acerquemos a Jesús, el Señor nos va a perdonar y vamos a alcanzar misericordia y perdón de pecados. Es algo extraño, hermano, que apenas hacía unos cuantos minutos él estaba injuriando al Señor y ahora, hermano, lo estaba defendiendo porque, hermano, ahora tenía una condición de arrepentimiento y por eso Cristo le dice: desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque el Señor Jesucristo es el único que tiene la autoridad, hermano, para decirnos, o para haberle dicho a este hombre que desde ese momento él iba a estar allí con él en el paraíso. Y entonces, hermanos, el Señor Jesús deja de ver y de poner atención a estos hombres que estaban ahí a un lado suyo y voltea a ver a su madre y voltea a ver a los que le amaban y voltea a ver a los que estaban sufriendo y llorando por lo que le estaba aconteciendo a él. Porque, hermano, si algo le duele a un hijo es ver a su mamá que lo esté viendo, que le esté aconteciendo algo a él. Y allí estaba Jesús con aquel dolor y con aquella pena que sentía, hermano, porque su madre lo estaba viendo, cómo lo herían, cómo lo lastimaban, cómo lo avergonzaban. Y desde la cruz, hermano, el Señor empezó a ver a los soldados que lo habían clavado, empezó a ver a los sacerdotes que lo habían acusado, empezó a ver, hermano, a toda esa gente que se burlaba, pero también, hermano, desde la cruz nos veía a usted y a mí. Él veía a los pecadores de todos los tiempos. Vio a las mujeres, vio a su discípulo y vio a su madre. Y mirando a su madre y a su discípulo, él le dice estas palabras: mujer, San Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor a su discípulo: cuida a mi madre. Hermana, hermano, cuidemos a nuestras familias. Hermano, cuida a tu esposa. Hermana, cuida a tu esposo. Hermanos, cuiden a sus hijos. Hijos, cuiden a sus padres. Iglesia, cuidemos a los hermanos. Amémonos de corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuidémonos, hermano, abracémonos, porque la vida se va. Y si no nos amamos aquí, no nos vamos a poder amar allá. Así que más vale que nos vayamos amándonos desde aquí, para cuando nos veamos allá, nos podamos recibir allá. Por eso el Señor, hermano, a pesar de que sabía que se iba a ir y que físicamente no iba a poder ver a su madre envejecer y que no la iba a poder mantener, le dice a su discípulo: cuida a mi viejita, cuida a mi madre, cuídala, porque yo no voy a estar para cuidarla físicamente. Aunque sabemos, hermano, que Él nos cuida siempre, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuida a mi madre. Porque ahí estaba delante de él aquella mujer que había velado por él en su infancia. Y pensó en la provisión de su madre. Y se dirige a ellos para unirlos, como una madre a su hijo. Y dice la palabra de Dios que Cristo dijo, la cuarta palabra que hallamos, hermano, en San Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Siendo ya, hermano, cerca de la hora novena, el Señor levanta la voz y dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Todo iba arreciando, el dolor, hermano, el cansancio, la sed, y de pronto, hermano, el Señor sintió soledad en su alma. Sintió el Señor la negrura del pecado que estaba siendo depositado sobre ese cuerpo. Porque como dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí, lo hizo pecado, para que nosotros, usted y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. Cuando nosotros, hermano, pasamos por pruebas, como hablábamos el mes pasado, por crisis, por enfermedades, por situaciones difíciles que nos aquejan, como quiera, todas esas crisis y problemas son llevaderas porque está con nosotros el Señor Jesucristo. Pero Cristo en esa prueba estaba solo, hermanos. Hasta sus discípulos lo habían abandonado. Lo habían abandonado sus discípulos. Es algo tremendo, hermano, que estamos diciendo, porque ahí, hermano, dice la palabra de Dios que ya estaba cerca la hora novena, estaba cerca de las 3 de la tarde de nuestro tiempo. Y dice la Biblia que ya cerca de las 3 de la tarde empezó a haber, hermano, tinieblas en la tierra. Y no es que se haya nublado, hermano, sino que simple y sencillamente el sol natural se negó a brillar, porque el sol de justicia estaba siendo lastimado. Y hermanos, el Señor en esa oscuridad, Él vuelve a levantar su voz y dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba recibiendo todo el pecado de su humanidad, hermano. Y como dice la palabra de Dios en Colosenses, que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, Dios no podía estar en un cuerpo lleno de pecado, y la divinidad se apartó por un instante de Jesús. Y ahí el Señor Jesús quedó solo como el cordero inmolado de Dios. Denle un aplauso grande y fuerte al Señor. Y allí el Señor en la cruz llevó el pecado de todos nosotros, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, del versículo 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no
abrió su boca. Qué tremendo, hermano. Y el Señor en esa condición, Él dice la quinta palabra que encontramos en San Juan 19:28. Él dice: sed tengo. Sed tengo. Los romanos, hermanos, preparaban una droga para mitigar la sed, para mitigar el dolor, una droga que era algo así como una anestesia. Y tuvo sed, hermano, porque la noche anterior había perdido el Señor mucha sangre en aquella oración intensa allá en el Getsemaní. Tenía una sed física, hermano, porque había caminado el Señor aproximadamente 2 kilómetros cargando la cruz, cargando aquel madero. Le había venido una sed intensa porque ya tenía muchas horas, hermano, desde las 9 de la mañana colgado en aquella cruz. Y todo esto poco a poco, físicamente, hermano, le fue quitando sus fuerzas. Las fuerzas se le fueron de su cuerpo y empezó a sentirse. Pero era más la sed de salvarnos a usted y a mí que lo mantuvo allí en esa cruz. Sed tengo. Y le dieron vinagre mezclado con hiel, el cual, hermano, se daba a esas personas que estaban, hermano, en extremo sufrimiento para minorar sus dolores. Pero el Señor, hermano, no quiso beberlo para sufrir más intensamente por usted y por mí. Y aquel que daba de beber el agua de vida, aquel que le dijo a la mujer: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Ahora él estaba pidiendo, tenía sed este hombre. Pero no era una sed física, sino de ver, hermano, a un alma arrepentida, a un corazón cambiado, a un hogar, hermano, transformado, restaurado, a un hijo volviendo a casa. Y es entonces, hermano, que el Señor menciona la sexta palabra: consumado es. San Juan 19:30. En otras palabras, hecho está. He cumplido el propósito. El plan de redención ya está cumplido. Muchos hermanos piensan que la muerte de Jesús fue una victoria para el diablo, pero no fue así, hermano. El diablo estaba contento, hermano, porque él dijo: matando a Jesús se acabó su ministerio. Pero no voy a decir una cosa: él sabía que Jesús, hermano, nunca había pecado, y esto le molestaba a él, porque el Señor, hermano, nunca había cometido ni un solo pecado. Esto lo desconcertó a él, lo tentó, lo humilló, lo golpeó. Y dice la Biblia: y como cordero no abrió su boca. Y por eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo es digno de que lo admiremos. Consumado es, dice el Señor. Y en la cruz, hermano, con sus ojos divinos, Él miró el triunfo. Y Él miró el gozo de la salvación del mundo. Y Él contempló la victoria adelantada. Él había peleado, hermano, la batalla de la agonía, y la vida se le estaba yendo. Pero esas palabras, consumado es, hermano, retumbaron en todos los cielos. Porque los ángeles quedaron absortos. Los ángeles quedaron en silencio. Y el infierno, hermano, también, hermano, esas palabras retumbaron en el infierno. Consumado es. Porque, hermano, el camino al lugar santísimo ahora estaba siendo abierto por medio de la sangre de nuestro
nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y luego, hermano, se oye la séptima palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Padre, San Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya el Señor había derramado toda su sangre. El sacrificio perfecto estaba hecho ya. Ya se había pagado el precio por nuestros pecados. El precio había sido la vida de Jesús y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que hubo oscuridad. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor expira, la tierra empezó a temblar. Y dice la palabra de Dios que el velo tan sagrado que dividía el atrio del lugar santo y del lugar santísimo, el velo tan sagrado que dividía el lugar santísimo, se abrió de arriba a abajo. Y gracias, hermano, a eso, ahora usted y yo tenemos acceso hasta el lugar santísimo, donde está la misma presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Las piedras, hermanos, se hendieron, se quebraron. Los sepulcros de santos que tenían poco, que habían muerto, se abrieron y se levantaron y resucitaron por el poder de la muerte del Señor Jesucristo. Y al ver, hermano, el centurión, y al ver los soldados que custodiaban a Jesús ahí en la cruz, todo esto que estaba pasando, la oscuridad, el temblor, ellos dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La obra estaba terminada, hermano. Ahora todo hombre puede ser salvo si mira al Señor Jesucristo, porque la cuenta ya ha sido pagada. Solamente hay que recibir al Señor como tu único y suficiente Salvador, arrepentirte, convertirte y bautizarte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuídame con el piano, hermano, por favor. Es bueno, hermano, salir de este lugar pensando no solo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, sino que pensemos: ¿qué voy a hacer yo por Él ahora? Porque fue tanto el sufrimiento del Señor Jesús, fue tan grande su sacrificio, como para que nosotros, como hijos o hijas de Dios, vivamos una vida de miseria, cuando podemos y debemos de tener una vida de victoria en Cristo Jesús. Quizá nos puede faltar el dinero, pero mientras no nos falte el Señor Jesucristo, todo está bien, porque Él es nuestro proveedor. Quizá nos falte la salud, pero mientras esté el Señor Jesucristo, todo está bien, porque Él es nuestro sanador. Aleluya, glorifique el nombre de Jesús. Quizá podemos tener algunos problemas legales, pero mientras tengamos a Jesús, nuestro abogado, todo va a estar bien. Gloria a Dios. Por eso vuelvo a la carga. Yo digo: el Señor Jesús hizo tanto por nosotros, sufrió tanto por nosotros, como para vivir una vida cristiana de miseria y de dolor. Cuando, hermano, yo me gozaba al ver al hermano Yashua aquí comenzando el culto, y yo digo, cuando así debe ser la vida de un cristiano, gozosa, que busque la presencia de Dios, que se goce, que pueda sentir la presencia de Dios, que podamos disfrutar la vida cristiana cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche.
vivir felices, porque el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario y venció a la muerte, y Él no se quedó allí en la cruz. Veo los cuadros y veo en ciertas iglesias, porque yo antes cuando estaba chavalo era muy curioso, por así decirlo, tenía mucha curiosidad en las cosas. Y yo me acuerdo que un compañerito ahí del barrio, su papá trabajaba en Ferrocarriles de México, y cada quincena el papá le decía a su hijo: lleva el diezmo a la iglesia. A mí me gustaba acompañarlo. Él decía: yo te acompaño, pero me gustaba acompañarlo porque siempre él sacaba un billetito y ya comprábamos papitas o comprábamos algo. Pero cuando yo entraba, hermano, yo veía y lo primero que veía era a un Jesús en una cruz. Pero yo lo veía con una cara muy triste, y lo veía con unas cuantas gotitas de sangre, y con unas cuantas gotitas de sangre en sus manos, en sus pies, en su costado. Yo les quiero decir que esos cuadros de Jesús sufriente, yo les quiero decir que eso no se compara a lo que el Señor sufrió, porque su cara quedó destruida, su espalda, por amor a usted, quedó abierta, lacerada, su sangre, hermano, brotaba a borbotones. No hay película que pueda compararse a lo que el Señor sufrió. El actor, hermano, puede hacerle como que sufre por los latigazos y puede hacerle ¡ah! Pero él no está sufriendo. Pareciera que la piel se le abre cuando jalan el látigo, pero es maquillaje en su espalda. Pero los latigazos que le dieron a Jesús, sí, le abrieron su espalda. Pareciera que metieran sendos clavos en sus pies y en sus manos, pero no son clavos verdaderos. Pareciera que gime de dolor, pero no le duele. Pareciera que le duele cuando le ponen la corona de espinas, pero son espinas que no lo lastiman. Pareciera sangre que está brotando de su cuerpo, pero no es sangre. Esos actores hacen todo eso porque les van a pagar dinero, pero al Señor no le pagaron. Él pagó con su vida, Él pagó con la sangre, Él dio su vida, Él murió, Él pagó por nosotros. Él sí sufrió, su sangre sí era sangre. Lo destruyeron por amor a nosotros, hermanos. Por eso yo les digo, es bueno salir de aquí no solamente pensando lo que Jesús hizo por nosotros, sino que yo piense que voy a hacer por Jesús. No hay palabras para narrar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Bendito tú eres, santo Señor. Realmente el Señor sufrió mucho por cada uno de nosotros. Las heridas fueron reales, los clavos fueron reales, las espinas en su frente fueron reales, la lanza en su costado que lo atravesó fue real. Por eso, Juan, hermano, cuando el soldado le iba a quebrar las piernas, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Para cumplir la escritura, que era necesario que al cordero no se le quebraran sus huesos.
lo atravesó con una lanza. Y se dice, hermano, que cuando lo atravesó con la lanza, aquella lanza atravesó también su corazón. Y cuando salió aquella lanza, dice Juan, que estaba ahí al pie de la cruz, yo vi que del costado de Jesús salió agua y sangre. Yo vi, porque el agua representa el bautismo y la sangre representa la limpieza que hace el Señor de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él estaba ahí en la cruz pagando un precio muy alto, hermano, por usted y por mí. Él pagó con su vida. Y a veces en nuestra ignorancia vivimos una vida cristiana, ahí se va. En nuestra ignorancia, hermano, no le servimos como Él se merece, no le alabamos como Él se merece, no le adoramos como Él se merece. Y esto es algo triste. Las tinieblas, el temblor, el velo rasgado son un testimonio, hermano, del poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y del poder de la sangre de nuestro Señor Jesús. Son un testimonio, hermano, para que confiemos en la obra gloriosa de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor con su muerte le quitó al diablo y a la muerte el poder. Se les arrebató las llaves. Y ahora el Señor, hermano, cuando triunfó sobre la muerte, dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Qué tremendas palabras dice la Biblia en Hebreos 2:14. Así que, hermanos, el diablo, la muerte y todos los enemigos de todos los tiempos han sido avergonzados allá en la cruz del Calvario. Por eso denle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración. Y si a usted todo esto, hermano, no le conmueve nada, es porque algo está pasando dentro de su vida. Pero nos debe de conmover, hermano, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Amada persona, yo no sé por qué has hecho duro tu corazón y por qué no te has bautizado. Ya el Señor hizo todo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 3. Disculpen. Dice: así como Moisés levantó la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente, verso 14 del capítulo 3 de San Juan, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y nuevamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. ¿Qué le parece si venimos a este altar?
No le pida nada al Señor.